miti malakidatu Dama rutana Ana beluma kinetelo Dena miti malakidatu Ekana natamira zanao Nene Dena miti malakidatu ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Criterios, un jueves más para compartir junto a ustedes. Semana lluviosa si la tuvimos, ¿no? Esta con un clima bastante feo, de esos días grises que, bueno, hay que pasarlos. Ya se acerca, de acuerdo a los anuncios, un fin de semana diferente, esperemos que mejore. Y nosotros, más allá del tiempo, tenemos que ponerle buena cara, por supuesto, al programa, trabajar como lo hacemos cada semana para que ustedes reciban aquello que proyectamos desde aquí, desde Criterios. Hoy iniciamos el programa de esta manera. El 15 de julio de 2010, en Argentina, se sancionó la ley número 26.618, estableciendo las modificaciones al Código Civil y dando cabida al matrimonio igualitario. Casi 2 años después, el 9 de mayo de 2012, se sancionaba la ley 26.743, que contempla el derecho a la identidad de género de las personas. En este tiempo, en Chajarí se concretaron varios matrimonios igualitarios, como así también cambios de la identidad de género en la documentación de las personas. Natalia Arruda, titular de la Dirección de Registro Civil y Capacidad de las Personas, expuso los alcances de las normas y el proceder para cada una de las situaciones que se presentan. Bueno, yo les cuento que el Registro Civil es un organismo del Estado provincial y tenemos funciones de acompañar y registrar todos los actos que suceden a las personas y que tienen relevancia jurídica. Entonces, tenemos 2 funciones, una que es de registración y otra que es de identificación. La registración acompañamos desde que nace el bebé, el nacimiento, después todos los cambios, las incapacidades, matrimonios, divorcios y también así la defunción de la persona. Desde ese punto acompañamos en la registración de estos actos. Y después a través de un organismo nacional que es el RENAPEL, el Registro Nacional de las Personas, tenemos una función de identificar a cada individuo mediante el documento y mediante las técnicas biométricas, es decir, las fotos, huellas y demás datos. Entonces todo esto confluye a una identificación general de la persona y bueno, y dentro de estas funciones que nosotros tenemos nos compete la ley de identidad de género. Que ya lleva, estamos hablando de 2012, o sea que ya lleva 7 años en vigencia. En estos 7 años hubo demanda de personas que justamente querían hacer un cambio en su identidad y eso implicaba un cambio en la identificación. Exactamente, somos el organismo encargado de llevar a cabo, mediante un trámite de rectificación de partida, el cambio de nombre y de sexo de la persona que así desee. Aclaramos un poquito que la ley de identidad de género es una ley nueva, bueno, ya 7 años, pero es una ley muy breve, es muy cortito sus artículos, pero es una ley muy específica que relata, se encarga de describir qué contiene, qué es la identidad de género, explica, es decir, por primera vez se reconoce el derecho de que una persona sea respetada en lo que decide, ¿no? Es decir, habla de un trato digno de esa persona y que esta persona también tenga el derecho a poder desarrollarse en su vida y poder darle herramientas para que pueda también desarrollarse como cualquier persona. Además describe exactamente qué es la identidad de género, es decir, que es una vivencia interna que siente la persona muy fuerte y que él la elige así, independientemente del sexo que tiene biológico al momento de nacer, que puede coincidir o no. Entonces esta ley es muy, diríamos, ejemplificativa y que nos ilustra para que las personas que están padeciendo, no padeciendo porque tampoco lo llamemos un padecimiento, pero que las personas que lo necesiten puedan acudir a la ley y se encuentren encuadrados dentro de lo que ellas terminan. El trámite en sí es muy breve, se requiere solamente el documento de identidad y el acta de nacimiento de la persona y bueno, y la elección de un nombre nuevo, de femenino o masculino, y el cambio de sexo. Eso se procede a hacer en el acta de nacimiento, una vez aprobado el trámite,
se cambia el nombre y el sexo sin modificar ningún otro dato de su filiación ni nada, y se procede a tomarle un documento nuevo también con su nueva imagen, y si tiene alguna adaptación femenina, masculina, también nos queda registrado. Eso en cuanto al trámite en sí. No tenemos ningún otro requisito, porque antes sí se trabajaba exigiendo, por ejemplo, una operación parcial, total de readaptación sexual, o algún tratamiento hormonal o psicológico. En este caso no. Es muy específica, es muy específica. Yo recuerdo cuando salió le dijeron, uy, va a haber muchos casos. No, es muy específico y es muy para las personas que lo necesitan, han sido quienes han concurrido a hacer el trámite. Natalia, esa persona que lo necesita, como decís, que se siente de una manera que no coincide con su sexo biológico, ¿tiene que ser mayor de edad para hacer el requerimiento? ¿Puede ser? ¿Cómo se aborda cuando el planteo es de un menor? Bueno, el tema de los menores, en realidad necesitamos que concurran sus padres, bueno, y se trabaja también, se escucha al menor. Hoy en día el Código Civil también habla de los adolescentes y los incluye a partir de los 13 años hasta los 18, los encuadra como los adolescentes y los faculta a presentarse ante la justicia por sus propios medios, siempre que tengan un grado de madurez suficiente, y poder ellos inclusive a partir de los 13 años plantear esto en una sede judicial y bueno, en conjunto con sus padres. Pero los menores sí con papás y trámites. El aval también tiene que estar dado por los padres. Sí, también se escucha al niño. Hoy en día el niño es todo también en un proceso, diríamos, de familia, se escucha mucho al niño, se acompaña. Y en general, en los casos que ustedes registraron estos años, ¿son adolescentes, son jóvenes, son adultos? Mira, el abanico es inmenso porque también las situaciones que se dan son muy distintas. Hemos tenido casos de chicos, sí, en edad de secundarios, por ejemplo, y se ha trabajado sin inconvenientes, han terminado el colegio, y es algo también que sucede en Chajarí, que por ahí las personas no lo conocen o no saben, pero en muchas escuelas hay chicos que han cambiado su identidad de género, hemos hecho el cambio de documento y han terminado el secundario, y también, bueno, sí hay personas mayores. Hemos recibido un señor que vino de Buenos Aires, que era nacido acá, de 66 años, hicimos el cambio de sexo. Así que sí, es para todos. Amplio, sí, es muy amplio. Y esto que es bueno aclarar lo que decías al principio, que también implica una modificación en lo que es la partida. Por eso tal vez a veces el trámite tiene algún tiempo de demora hasta concretarse, ¿no? Sí, un año más o menos es un procedimiento que debe llevarse. Otro tema también muy en auge con el tema de las rectificaciones de partida es el tema del sexo también. No solo el cambio de sexo a uno u otro elegir, sino también el sexo indefinido, que está ahora también, sí, está contemplado en un registro civil en la localidad de Mendoza. Ahora hay 2 planteos más, uno en Buenos Aires y en Santa Fe, que piden que en su acta de nacimiento se anule el sexo, que no se ponga nada, diríamos, y en el documento también. Es decir, tengo entendido que ya se ha dado curso, se han aprobado esos casos, es decir, se ha eliminado el sexo en el acta de nacimiento, y estamos ahora en el proceso del RENAPER, tiene que actualizar sus sistemas para poder proceder al trámite del DNI todavía sin sexo. Y además te iba a decir, y después implicará un cambio en el resto de las instituciones y la sociedad, por una cuestión de que hoy cualquier trámite en los requisitos aparece, ¿no? El tema del sexo. Bueno, seguramente esto iremos avanzando en ese sentido también. Sí, el fundamento legal reside por ahí que la ley nacional establece que no es un requisito indispensable jurídicamente quizá el sexo. Hay un proyecto de ley de 2 diputadas también que presentaron este año, creo que fue, de sacar el sexo en los documentos, fundando eso, de que es un requisito desde el punto de vista jurídico, no innecesario. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo se sigue? Y mencionabas también lo del trato digno, que me parece importante marcar, que más allá de que esa persona haya hecho el trámite de cambio, ¿no?, de su identidad en un documento o en la partida, frente al resto, en alguna situación grupal, bueno, si uno ve que está vestida como mujer, o más allá de que se sepa que es varón genitalmente, que reciba ese trato como mujer, ¿no? ¿Qué implicaría, cómo sería el llamado a esa persona, cómo habría que tratarla? Sí, eso también es muy bueno charlarlo, porque la misma ley de identidad de género, en uno de sus últimos artículos, lo establece explícitamente que debe darse un trato digno. Y eso refiere, por ejemplo, que si a una persona
se viste de una manera, yo no puedo en su documento, aunque no tenga hecho el cambio, llamarlo de manera masculina, siendo que lo veo femenino. Eso ocurre en cualquier oficina pública, hospitales, sabemos, estamos al tanto de que nosotros no podemos discriminar a una persona por la apariencia y que si esa persona desea citada, llamada, mencionada de una forma, debemos hacerlo, a pesar de que su documento no tenga. Eso se planteó mucho en el caso de una nenita de 5 años, que la mamá, cuando iba a las guardias en los hospitales, tenía el documento todavía de la nena masculino, entonces la llamaba y decía, pero ¿cómo es nena? Y ella a veces necesitaba una urgencia, y cómo caía en el problema de tener que explicar y claro, que sea llamada a veces delante de más personas. Entonces esta ley protege eso, es decir, y que es una parte de todos tenemos que aportar el trato digno, de no discriminar y de acompañar, diríamos, también este proceso, ¿no? Además se puede llamar o por el número de documento o por el apellido, no es necesario el nombre. Exactamente, exactamente. Así estamos escuchando a Natalia Ruda, referente del registro civil de nuestra localidad, quien, bueno, sin duda hizo en esta primera parte una introducción sobre la función que cumple el trabajo con respecto a la identificación de las personas y al registro, y también se metió ya de lleno en lo que es esta ley que lleva apenas 6 años de vigencia, que tiene que ver con la identidad de género. Cuántas cosas que tal vez por desinformación las pensamos mal, nos formamos un concepto equívoco, ¿no? Por no conocer de cómo se manejan. Estos son trámites, realmente trámites administrativos, si se quiere, pero que tienen que ver con hacer valer un derecho, porque la ley así lo marcó, de la identidad de género. Y explicaba incluso los pasos que deben darse. Es cierto que a veces un trámite de estas características demanda aproximadamente 1 año de concreción, porque no solo implica cambiar el nombre en el DNI, sino también hacer el cambio en la partida de nacimiento. Y eso sí implica ya un tiempo más, no todos tienen su partida en la misma localidad donde realizan el trámite, y bueno, demanda, ¿no? Un tiempo prudencial. Vamos a seguir escuchando a Natalia Ruda, ahora ya con otro aspecto que también es nuevo y que tiene que ver con la incursión legal y por ende de la entidad que ella encabeza, y es la ley de matrimonios igualitarios. Tanto en la identidad de género como en matrimonios igualitarios hubo demanda en nuestra localidad. El registro tuvo acceso a concretar la unión de personas del mismo sexo, como así también recibió sobre todo a jóvenes, adolescentes que plantean el cambio de identidad de género. Y sobre esto, sobre los matrimonios igualitarios y el proceder en el marco de la función que cumple el registro, esto nos decía. Y yo quiero aclarar siempre que nosotros somos un organismo que debemos cumplir la ley y nosotros siempre tenemos que estar a derecho, lo que la ley ordena nosotros debemos cumplir. Es decir, que hacemos matrimonios igualitarios y también se nos da el caso de, por ejemplo, matrimonios igualitarios que deseen tener hijos, que está muy en auge también el tema de la inscripción, de la triple inscripción, por ejemplo, 2 mamás y un papá. En eso por ahí está bueno aclarar para las parejas de igualitarias que la ley se encargó también de legislar todo esto, que está muy regulado, y que para poder procrear, tener hijos y formar una familia, hace falta cumplir también con los requisitos de la ley. Porque la ley habla de que la filiación, es decir, tener un hijo puede darse por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o por adopción. Entonces, por ejemplo, para explicarlo, tenemos un caso de 2 chicas, parejas, casadas y que desean tener un hijo, deben acercarse hacia algún centro de salud para poder realizar algún tipo de técnicas de reproducción humana, y es lo que el Código Civil llama la voluntad precreacional. Es decir, cada uno debe manifestar la voluntad de ser padre, tanto la persona que presta su cuerpo también como la parte que acompaña, y también el papá quien presta también sus células reproductivas. Entonces todo eso tiene que estar plasmado en una voluntad libre, explicada y asentada, tiene que estar certificadas las firmas. Esto se hace en los organismos de salud que se encargan de la reproducción.
y esto nos posibilita a nosotros el día de mañana para la registración después de ese bebé, tener todas las voluntades y saber, diríamos, si va a estar dos mamás, va a haber dos mamás y un papá, es decir, cómo se va a resolver después en la parte de inscripción, ¿no? Claro. Pero tiene que estar hecho de una manera específica. A ver, Natalia, por ahí para aclarar con ejemplos, si yo tengo un hijo por un vínculo sexual, o sea, vía natural, y soy mujer y después quisiera que ese hijo lleve mi apellido y el apellido de mi pareja mujer, tengo que tener en cuenta que no se puede, porque justamente vos hablabas de las técnicas que son asistidas. Exactamente, porque cómo incluimos legalmente a tu pareja, diríamos que no interviene en este caso. Siempre les digo, igualmente siempre hay figuras legales que se adaptan a cada caso. Podemos tener el caso que nos ha pasado, ¿no? De dos chicas que se han casado y tienen un bebé, y la posibilidad que ellas tendrían sería de hacer una adopción por integración, que es una figura legal también nueva del Código Civil, que es para estos casos también. Es decir, ¿ahí requiere de la renuncia del papá biológico o una voluntad? No, porque la voluntad precreacional es en los casos de reproducción humana asistida. Inclusive uno esa voluntad la puede revocar, también establece la ley hasta tanto lo que uno aporta, el que se llama el gameto, lo llama la ley, hasta tanto eso no sea concebido, uno puede revocar su autorización para que lo usen. Y bueno, es una nueva figura que yo creo que va a venir para el futuro de la voluntad precreacional, porque es algo que también me parece que es aplicable a veces a papás que no quieren ser papás. Yo creo que va a ir evolucionando, es una figura muy nueva y va a tener una evolución muy grande en el futuro. Y que plantea una planificación, porque estamos hablando justamente de hacer una voluntad precreacional porque se está proyectando algo, ¿no? Exactamente, porque en un fallo hubo un caso así que se planteó de que si los padres no hubieran tenido esa voluntad precreacional, el ser no existiría, por ejemplo, si un bebé no hubiera existido si ellos no hubieran querido. Es decir, es un poco eso, encuadrarlo también a ver cómo pasa, porque hay veces que hay casos que papás que no quieren ser papás, y bueno, y es complejo a veces después seguir también para los niños y todo, y garantizar el derecho que ellos tienen a la identidad de todo niño. Claro. Sí, está bueno que lo aclares porque no es solo, en este caso, el tiempo lo dirá, pero no estamos hablando solo de parejas que son igualitarias, sino pasaría en otras parejas, ¿no? La situación se ampliaría. Sí, exactamente, es para todos, no solamente... Algo que quisieras agregar, Natalia, por ahí veo que te apuntaste, que consideres importante. Yo creo que, bueno, más o menos quedó claro. En definitiva, para quien nos está viendo, sabe que puede consultar, ¿no? Ante cualquier duda puede consultar. Exactamente, esta información más que nada es media legal y así, pero va dirigida a los chicos, a los jóvenes, que por ahí ellos vienen un poquito distintos que nosotros, nuestra generación, y bueno, y poder introducirse al tema, familiarizarlo, también por ahí a las personas que les interese, a los chicos adolescentes o a la persona que le interese el tema. Hay un libro muy lindo que se llama La Chaco, de un chico de Juan Solá, que fue muy vendido y está muy bueno y explica por ahí para las personas que todavía tienen cierta discriminación, explica muy bien cómo es la vida de un trans y todas las dificultades que lleva desde el barrio, desde donde vive hasta el trabajo, cómo se cierran las puertas, y está muy bueno para poder humanizarse un poco con este tipo de casos así de identidad de género. Más allá de que a vos te compete lo legal por tu función, pero cierto es que es un tema que es muy complejo y que va muchísimo más allá de lo legal, ¿no? Es que sí, nosotros recibimos a una persona con un problema, yo no puedo pasar a hacer el trámite sin escucharla y sin entender lo que le pasa y sin acompañarla. Es todo un proceso, sí, totalmente. Como es un tema tan complejo, lo de la identidad de género, no se puede abordar desde una sola arista, como la que vimos recién, ¿no? Dando cumplimiento a la ley vigente en nuestro país. Hay otros aspectos, desde lo biológico, bueno, la medicina como ciencia, y también desde lo psicológico. En el próximo bloque, interesante el planteo que abordamos con un psicólogo de nuestra localidad sobre identidad de género. Mayo, mes del trabajador, y en Multimedios Chajarí pensamos en vos. Este mes, con tu inscripción a internet, la instalación es gratis. Sí, escuchaste bien. En el mes del trabajador, la instalación es gratis. Pedí internet a alta velocidad en Multimedios Chajarí y volá.
Mayo, mes del trabajador. Contrata tu combo de cable e internet en Multimedios Chajarí por 1.400 pesos. Todo sin costo de conexión. Sí, cable, más internet a 1.400 pesos y la instalación es gratis. Multimedios Chajarí. Hace 36 años, acompañándote. Vuela, vuela. Identidad de género no es igual a orientación sexual. Con los reconocimientos legales para los derechos de las minorías, se abrió un debate en la sociedad en el que se mezclan conceptos amparados en prejuicios. El psicólogo Andrés Baum, quien realiza una diplomatura en sexología en la Universidad de Buenos Aires, pone un manto de claridad frente a una temática tan compleja. Seguramente, al igual que al resto de la comunidad, la temática relacionada con género, con orientación sexual, a ustedes también los ha invadido, podemos decir, en el último tiempo, ¿no? Desde la profesión, es decir, se encontraron con estos temas que seguramente se trasladan al momento del trabajo en el día a día. Y esto hace, como le pasa al resto de las personas cuando van evolucionando otras disciplinas, que uno no siempre estaba preparado o formado, porque cuando se estudiaba, cuando uno iba en todo caso a la facultad, estos temas tal vez no eran presentes, ¿no? Y esto quería trasladártelo porque, bueno, hablar de género, hablar de orientación sexual, de identidad de género, seguramente a ustedes los hizo replantear también en su tarea. Sí, Roxana, buen día, es así. Lo que ya tenemos más de 20 años en esta profesión, cuando fuimos a la facultad en los 90, no eran temas que estaban tan en bogas como ahora. Claro. Siempre los psicólogos trabajamos y estudiamos el tema de orientación sexual. Pero bueno, últimamente ha habido muchos cambios y aparece esta cuestión nueva, que es la cuestión de identidad de género, y que no solamente aparece desde el punto de vista médico, psicológico, sino ya legalmente esto se ve reflejado en nuestra sociedad. Se tiende a meter todo dentro de la misma bolsa. Homosexualidad, bueno, lesbianismo, trans, género, y todo, hay un montón de términos, ¿no?, que los puedo incluir. Y cierto es que estamos muy equivocados ya desde el punto de partida, porque quería que vos me expliques esto. Género no es lo mismo que hablar de orientación sexual. Exactamente. Una cosa es la identidad que tiene una persona, para que todos entendamos, la identidad es como uno se siente. Yo puedo estar acá de pantalones, con el pelo corto y sentirme una mujer. Es decir, mi identidad sexual podría ser la de una mujer, aunque cromosómicamente, digamos, sea un hombre. Si me hace un análisis genético me va a dar XY, pero podría, o XX sería, podría sentirme una mujer. Eso es identidad de género, ¿no? Cómo yo me siento y cómo yo me percibo. Más allá de mis genitales. Más allá de tu genitalidad. Uno, cuando es consciente o empieza a replantearse esta cuestión de identidad, decide si se convierte en una persona, digamos, pasa a ser una persona trans, puede ser travesti o transexual. Eso ya depende de la cantidad de cambios que haga esa persona sobre su apariencia física y sobre su cuerpo, ¿no? Como puede ser hasta la mutilación de sus órganos sexuales en una persona transexual. Pero eso no tiene nada que ver con la elección o la orientación sexual que yo tenga, ¿no? Yo puedo sentirme una mujer y gustarme una mujer. Ha ocurrido, ha salido una persona en unos programas estos días en la televisión nacional. Es decir, una cosa es la orientación sexual y otra cosa es qué género o cómo yo me siento ante el contexto o conmigo mismo. Y esto que de lo que hoy estamos desde hace algunos años atrás esta parte hablando,
¿Ha traído al consultorio de un psicólogo, hablo en general, ¿no? Pero vos tenés contacto con tus colegas, estás haciendo un doctorado en sexología, una diplomatura, que eso hace que te interiorice el tema, pero ha traído al paciente con situaciones de angustia, de buscar ayuda, porque más allá de como vos decías, de lo que siente, está cómo lo miran afuera, el prejuicio social. Entonces, supongo que esto también ha obligado a que mayor cantidad de personas asistan a la convocatoria de ustedes para que los orienten, ¿no? Así es. Estas son minorías que siempre han quedado como por fuera del marco legal o en algún momento hasta estaban catalogadas como nosologías patológicas, como enfermedades. Hoy en día el último manual de psiquiatría, el DSM-5 y la Organización Mundial de la Salud los nombra, ¿no? Habla de esta palabra que todavía nos cuesta pronunciar, que es disfonía de género. Los nombra, pero solamente como para catalogarlos, no lo entiende como un trastorno o una patología. Entonces, estas personas hoy pueden arrimarse, mejor dicho, siempre se han arrimado, pero siempre ha sido bastante difícil el abordaje, hoy pueden arrimarse tranquilamente sabiendo que lo que están sufriendo es una crisis, en su identidad de género, es decir, están disconformes con el género que les tocó, biológicamente nacieron mujer y no se sienten mujer, o biológicamente nacieron hombre y no se sienten hombre, y hoy en día no solamente son tratadas y reconocidas psicológica, médicamente, sino hasta judicialmente. En el documento de identidad de una persona aparece el sexo el sexo, mejor dicho, el género que ellos sienten que son. Está bueno eso que mencionaste, que bueno, hablabas de la Organización Mundial de la Salud y lo que es el manual de psiquiatría por el que se rigen quienes están en la temática. De mencionarlo y no plantear tal vez una patología. Y vuelvo a esto que decíamos hoy, como mezclamos todo, hemos escuchado, se han planteado distintas hipótesis en cuanto, por ejemplo, cuando se hablaba de orientación sexual o frente a un homosexual o frente a un trans, se hablaba de enfermos, ¿no? Y justamente hay que sacar de contexto totalmente eso. Eso es fundamental. Yo entiendo que a todos nos cuesta. Veníamos de una lógica binaria. Todos crecimos con una lógica binaria, nena-nene. Culturalmente estamos muy invadidos por eso. Es muy difícil pensar otras expresiones, pero realmente esto está pasando y hay que tener muy en claro que una persona que tiene disconformidad de género, es decir, que sufre de esta disfonía de género, no tiene una patología, no está enferma, mucho menos una persona, sea cual sea su orientación o su elección sexual. Esto ya hará más de 20 años, la Organización Mundial de la Salud sacó de la lista de trastornos la homosexualidad. Tienen que ver con elecciones de objeto de amor, tienen que ver con identificaciones de género que forman parte de nuestra vida, son una minoría, es cierto, no le ocurre a la gran mayoría. Hay muchas disfunciones sí relacionadas con lo genético que están catalogadas, pero no son estas, claro. No sé si me explico. Sí. Entonces, tenemos que empezar como sociedad a pensarlas, a aceptarlas cuando ocurren y sobre todo entender que por hablar de esto o informarnos sobre esto, no es que uno se va a transformar, me explico. Claro. No hay efecto contagio, claro. No. Una persona nace hombre y siente que es como lo dicen normalmente los pacientes, yo soy una mujer vestido como hombre, en un cuerpo de hombre, que ha estado, hemos tenido casos de personas que han vivido como hombre o como mujer en 40 o 50 años y de pronto que se haya estudiado y que se hable más sobre esto, les permite vivir como se sienten. Claro. Imagínense ustedes, si es un hombre, como actuando como una mujer 7 días a la semana, los 365 días al año. Es un padecimiento muy grande. Sí. Bueno, el propio profesional nos está remarcando constantemente lo complejo que es el tema. Se puede ahondar aún más en cada uno de los conceptos que él planteó, pero
consideramos que cuando la información es lo más clara y concreta posible, es mejor asimilarla, ¿no? Y por eso tratamos de llevar esta charla lo más ameno posible y sin abundar con la información para no confundir. También es cierto que si hablamos de discriminación, si hablamos de prejuicios, no hay peor prejuicio que la ignorancia misma, y en esto no estamos diciendo que se es ignorante porque no se fue a la escuela, sino tiene que ver con desconocer, no tomar partida de cuestiones que hacen a nuestra realidad, y eso nos convierte en ignorante. Entonces, en este tema, si no lo hablamos, si no informamos, si no nos interiorizamos, más allá de la ley, cuáles son las situaciones que se dan de personas reales, porque son personas que sienten estas cuestiones que tienen que ver con la identidad, estas crisis de identidad, no lo vamos a entender, no lo vamos a comprender. Y por eso es que nos animábamos, ¿no?, a avanzar desde el aspecto psicológico sobre este tema. Andrés Baum continuaba con otras ideas en torno al tema de esta manera. Sin duda. Y Andrés, yo tengo entendido que hubo un caso de un nene un pequeño, creo que hasta un libro hay, porque su mamá fue la que se movió mucho para que se reconozca en esto de la identidad de género, y plantearte de si como los adultos podemos percibir algunas situaciones que nos den cuenta de esa identidad o de esa crisis de identidad que tiene un niño, porque un niño o niña, bueno, ¿no?, justamente en relación a su género, porque a veces pareciera que esto aflora cuando ya son más grandes, en la adolescencia o jóvenes, pero hubo casos de niños muy pequeños. Hay un caso ahora reciente que ocurrió en Mar del Plata, que se dio esta transformación. Yo no estoy muy empapado en ese tema. Lo que hay que tener en claro es que porque un nene juegue con una muñeca o una nena con un autito, absolutamente nada que ver. Normalmente estas crisis de identidad de género se empiezan a descubrir, o la persona empiece a notar que está como en un cuerpo equivocado a partir de la adolescencia, a partir de su despertar sexual, de su madurez, ¿no? Normalmente es en esos momentos donde dicen, no, yo no quiero, no me siento mujer, no me siento hombre, me siento de otra manera. Pero hay que ser muy prudente en esto, en los juegos y en los niños, que un nene un día se maquille, o que una nena le guste jugar al fútbol o a un deporte que está más asociado con lo masculino, no tiene absolutamente nada que ver. Claro. Sí, eso es cultural, no se arrastra. Eso es cultural, lo arrastramos, las nenas juegan a las muñecas, los nenes juegan con los autitos. Y la verdad, hoy en día... Incluso, mira, como que un nene no va a ser papá, por ejemplo, ¿viste? Uno se pregunta cuando juegan con los bebotes, ¿no? Como que un varón no tiene esa posibilidad de ser papá. Y hoy, gracias a Dios, tenemos, bueno, la gran mayoría de los padres jóvenes cambian niños, los cuidan, cocinan, y lo hacen terriblemente orgullosos de hacerlos y muy contentos. Eso no tiene nada que ver con identidad de género. Eso es otra cosa. La identidad de género es eso, es cómo yo me siento y me percibo para mí adentro, ¿no? Es algo más interior que exterior. Y tal vez, por último, vos me dirás si hay algo que agregar, porque es un tema tan complejo que si abundamos mucho tal vez confundimos, ¿no? Pero saber que esas personas que como son minorías y atraviesan por estas situaciones, el sufrimiento que arrastran, ¿no? Que a mí me parece que también eso tiene que ver con el trabajo que hacen ustedes, de reprimirse y de no tener esa libertad de poder compartirlo por temor a lo que van a recibir. Bueno, eso es terriblemente. La carga social o la historia que todos tenemos pesa mucho en eso, ¿no? Cuando es bueno ponerte a pensar, cuando veamos una persona trans, tiene que ver con una elección, con una identidad, no con una enfermedad, ¿no? En la mayoría de los casos. Hay excepciones, pero son las menores, y realmente son una minoría, es decir, y hoy en día, gracias a la psicología, que hace más de 100 años que viene bregando y luchando por esto, diciendo, ojo, que esto no son patologías, que son elecciones de objetos, que son elecciones de identidad, y a una sociedad que ha madurado se las reconoce, se las entiende, y pueden vivir
tranquilamente ser amigos, compartir, ser padre, madre. El ser persona es lo primero, o sea que desde... Somos personas, todos somos personas, así que, pero bueno, yo entiendo que es muy difícil pensarlo a veces, es muy difícil verlo, todavía hay sectores que rechazan mucho estos conceptos, pero me parece que para todo el mundo pensar, no es un trastorno, tiene que ver con una identidad o una elección. Gracias a eso es una ley que los reconoce, y si vos mañana te sentís Rubén, podés ir y sacar tu DNI como Rubén y comportarte como Rubén. Que eso acompaña, ¿no? O sea, no es definitivo, porque tal vez lo más importante es que la sociedad los reconozca y los contemple, pero no que no lo ley, pero la ley también acompaña, sin duda. La ley le da un soporte para que se sienta reconocido. Claro. Institucionaliza eso que la ciencia ya reconoce. Claro. Andrés, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta aquí el segundo bloque de criterios con el tema central con el que arrancábamos hoy, identidad de género en particular, y el abordaje desde el aspecto legal y también desde lo psicológico. El psicólogo Andrés Baum está realizando en este tiempo una diplomatura en sexología, y nos decía en el marco de esta charla que en la formación de su profesión, cuando estos temas no estaban presentes en la sociedad, tampoco se visualizaba en lo que es la carrera, en sí, en la currícula de la carrera. Y por ello, tanto en él como en las distintas disciplinas, esta necesidad de actualizarse, de conocer, de estudiar sobre la temática que los aborda, ¿no? En este caso, el tema de la identidad de género. Vamos a ir a la pausa, quédese con nosotros porque todavía resta este espacio tan cerca desde lejos que nos llevará a la charla con un joven de nuestra localidad que ya ha estado por otros países, como por ejemplo uno de ellos Alemania, y que está a punto de partir de nuevo con rumbo a Europa. En este caso, en busca de dar cabida a ese espíritu aventurero, ¿no? Hemos tenido contactos con personas que desde otros lugares están radicadas desde hace muchos años, que tienen ya una vida formada, que se han ido por lo laboral o por lo personal, y en este caso sí, cuando se trata de adolescentes o quienes terminan el secundario y están buscando esa manera de seguir sus vidas, la aventura también los lleva, ¿no?, a otros lugares, y eso estaremos compartiendo en el último bloque de criterios. Enseguida regresamos. Mayo, mes del trabajador, y en Multimedios Chajarí pensamos en vos. Este mes, con tu inscripción a internet, la instalación es gratis. Sí, escuchaste bien. En el mes del trabajador, la instalación es gratis. Pedí internet a alta velocidad en Multimedios Chajarí y volá. Mayo, mes del trabajador. Contrata tu combo de cable e internet en Multimedios Chajarí por 1.400 pesos. Todo sin costo de conexión. Sí, cable, más internet a 1.400 pesos y la instalación es gratis. Multimedios Chajarí. Hace 36 años, acompañándote. Vuela, vuela. Cursó sus estudios secundarios en la Escuela 84 Manuel Belgrano, en la Escuela Técnica, y culminó el secundario en el Colegio Marista. A los 26 años ya vivió en Dinamarca y Alemania. Hoy
emprenden nuevamente el rumbo hacia Europa, buscando dar cabida a su espíritu aventurero. Mi escuela primaria fue la Manuel Belgrano, acá enfrente de mi casa, y cuando empecé la secundaria fue la técnica durante 2 años y después me crucé al Marista donde me recibí. ¿En qué año terminaste? Fue en el 2011, si no me equivoco, con 19 años. A esa edad ya tenías pensado continuar con algo en cuanto a tus estudios, porque sé que tú te fuiste también a estudiar a otro lugar, a otra ciudad. Sí, me fui a Santa Fe donde cursé la carrera de corredor inmobiliario, me recibí en el tiempo establecido, pero la idea de viajar estuvo siempre latente desde antes inclusive. Fue algo que se fue formando en todo ese periodo. La idea de viajar, vos decís, se va construyendo también, ¿no? De alguna manera está el deseo y después uno empieza a hilar como para abrir ese camino. ¿Qué te limitaba al principio? ¿El temor, lo desconocido? ¿No sabías bien cuál era tu destino? Bueno, yo primero quería terminar mi carrera universitaria. También yo me di cuenta de que si quería hacerlo, quería formarme bien, tener la información suficiente, la formación también en cuanto a empleos, o sea que fue algo que lo fui armando. Y antes no había mucha información, yo no encontraba mucha información al respecto. ¿Trabajaste como corredor inmobiliario un tiempo acá en Argentina, vamos a decir? Sí, cuando me recibí trabajé 5 meses en la ciudad de Santa Fe y en realidad fue un periodo antes y una vez que me recibí volví a la ciudad de Chajarí. ¿Dónde ejerciste esa profesión? No, de hecho no. Mi padre tiene una empresa, tiene un aserradero y estuve trabajando ahí durante 1 año y después cuando ya decidí por completo viajar me fui a Rosario con el fin de agarrar experiencia en gastronomía. Vos decís agarrar experiencia tomar experiencia en gastronomía, y es un factor común de quienes viajan hacia otras partes del mundo y sobre todo sin un destino fijo, ¿no? En cuanto a lo laboral ni en la ciudad. De saber que en la gastronomía está el foco laboral, porque hay mucha demanda. Por eso un poco vos buscabas también este perfil. Sí, por supuesto, porque la gastronomía es una salida rápida en cualquier lugar. Es un ámbito, porque gastronomía es algo amplio, tenés cafetería, puedes ser cocinero, puedes inclusive ser mozo, puedes trabajar en un hotel, entonces es muy amplio el lugar donde te puedes manejar. ¿Cuál fue el país al que primero llegaste? Dinamarca fue mi primer destino. ¿Cuándo fue eso? ¿En qué año? 2017. 2017. ¿Y ahí qué hiciste? Y bueno, llegué, conocí a unos argentinos con los cuales alquilamos una casa. Y después a las 2 semanas creo empecé a bicicletear y tirar currículum por toda la ciudad. Y creo que pasaron otra semana cuando me llamó un señor que tenía una cafetería pequeña, familiar, me hizo una prueba y por suerte quedé. ¿Qué mirada tienen, hablemos de Dinamarca en principio, porque tal vez España u otros países ya conocemos más porque más argentinos viven en ellos, pero Dinamarca, ¿qué mirada tiene de nosotros los argentinos? ¿Te recibieron bien o vos sentías que había cierta resistencia un poco a la propuesta laboral tuya? Yo me sentí con los brazos abiertos, que es algo que no me esperaba, porque todo el mundo por ahí dice o cree que son fríos, entre comillas. Yo en realidad no vi eso, yo vi gente muy alegre y muy dispuesta a ayudar, algo que realmente no me esperaba. Incluso no me sentí con los brazos abiertos cuando me fui a trabajar a Rosario, por ejemplo, que es mi propia gente. Y cuando llegué allá sin hablar un idioma, danés, local, y hablando poco y nada de inglés, me sentí como que me querían ayudar. Y de los argentinos se siente muy curioso, como que cuando veían o sabían que me preguntaban que yo era argentino, se sentían muy curiosos, me preguntaban mucho y también se sorprendían porque yo hice un viaje tan largo para ellos. ¿Y por qué me decían? ¿Por qué venías a Dinamarca? Antes de avanzar en cuál fue tu itinerario después, la familia, eso de que un hijo esté lejos, que viaje, que no se sepa bien qué va a ser de su futuro, ¿cómo lo tomó? ¿Cómo tus padres te apoyaron en esto? Siempre me apoyaron, sí. Nunca me tiraron malas energías, Porque eso también es importante, ¿no?
más allá de que vos vas a hacer lo que sentís, pero te vas un poco más decidido y también más apoyado, con más apoyo, Seguro. ¿no? Te sentís más seguro, si te apoyan, ni hablar. Después de Dinamarca, ¿qué vino? Alemania. El siguiente país fue Alemania, durante otros 12 meses. Y me fui directo a la ciudad de Múnich. ¿Ya fuiste con alguna vista previa en cuanto a lo laboral o también te fuiste así a rumbo a buscar algo? Las 2 veces que me fui a un país diferente fue a buscar trabajo. Siempre con la idea de gastronomía, ya con mis currículum preparados, pero fui a ojos ciegos, por así decirlo. ¿Y en Alemania también trabajaste en qué sector, de qué área de gastronomía? Cafetería también. Estuve creo que un mes desempleado y después me hicieron una entrevista en Starbucks y ya quedé ahí y estuve todo el año ahí. ¿Te permite vivir bien lo que vos recibís como paga trabajando en cafetería o como mozo o como chef? Me refiero a qué es lo que te permite hacer, pagarte un alquiler, tener disponibilidad para tal vez un viajecito. En esos países se pueden hacer viajes a poca distancia. ¿Cómo lo vivías vos esto de sostenerte económicamente? Y yo trabajando full time, que eso significa un promedio de 8 horas diarias con un sueldo básico siempre, sentía independencia económica, digamos, que no me tenía que preocupar para fin de mes. De hecho, yo siempre ahorré, sin mucho esfuerzo. Te permite alquilar un departamento siempre compartido porque las capitales europeas son siempre caras, son muy costosas. Y uno siendo joven, por ahí con el afán de ahorrar, no te cuesta compartir un departamento. Y bueno, eso te permite también viajar, ¿sí? Cuando yo tenía días libres viajaba, tenía vida social, jugaba al fútbol, compraba cosas, o sea, nunca me prohibí de nada fuera del lujo, digamos. ¿Y con quiénes elegías compartir tu departamento? ¿Gente que estaba en la misma situación que vos? ¿Eran argentinos también? ¿Tratabas de buscar gente del mismo idioma para de alguna manera también convivir más fácilmente? No es que trataba de buscar gente del mismo idioma, pero siempre hay grupos de WhatsApp o de Facebook de argentinos en el exterior y cuando se libera un espacio en una casa o cuando se busca, se recurre ahí porque hay más ayuda por ahí. Pero es verdad también que yo posteaba en los grupos locales y por ahí me hablaba gente de Turquía, India, y yo no hacía diferenciación ninguna. Yo, quien podría venir más rápido o quien se presentaba antes, yo le daba la oportunidad. ¿No te daba temor eso de tener que convivir con alguien que nunca viste, que no conocías, o tenías tus resguardos? De hecho, no, siempre fui muy abierto. Nunca tuve ningún tipo de miedo en cuanto a eso. Y te habrá permitido sin duda conocer gente de distintos puntos del mundo y eso enriquece, ¿no? Culturalmente. La verdad que sí, la verdad que sí. Compartí habitación con argentinos al principio, siempre. Después con gente de India, Francia, Japón, Italia. Y fue muy enriquecedor en cuanto al intercambio cultural. Ahora hace 2 meses te viniste por algún motivo en especial. ¿Querías hacer un parate visitando a la familia? Porque tu espíritu aventurero continúa, estás partiendo ya de nuevo hacia otra parte. Sí, ahora me estoy yendo en 10 días. Vine con el objetivo principal de tramitar mi ciudadanía italiana, que al final no pudo ser por tiempos. Toma tanto tiempo esto que decidí armar mi carpeta e irme a Italia para hacerlo allá como muchos otros. ¿Italia era el país que vos querías, el próximo destino, vamos a decir, era el elegido? De hecho, no, o sea, a mí me re gusta Italia como país. Y cuando era más chico sí tenía ganas de ir para allá. Pero en este momento de mi vida no lo elijo como un lugar para ir a vivir, como un lugar de residencia todavía. Bien. Vas a conocerlo, a experimentarlo. Sí, ya fui al norte de Italia, estuve por algunas localidades. Ahora voy al sur a hacerlo, esto de la ciudadanía, pero no como un destino para vivir, por ahora. ¿Quién te dice que...? ¿Y en lo laboral vas a buscar trabajo? En lo posible sí. De hecho, cuando uno va a tramitar la ciudadanía está en carácter de turista. Por un tiempo, no sé Claro. cuánto tiempo te permiten. Son 90 días máximo. Y eso implica que no puedes trabajar, pero puedes encontrar un voluntariado en donde trabajas algunas horas diarias y te ofrecen hospedaje y o comida. Y eso es una gran ayuda. Y sí, en ese lapso tal vez buscar un trabajo fijo para justamente después quedarte una vez que obtengas la ciudadanía. Sí, es verdad. Una vez que la ciudadanía sea obtenida, ya
uno tiene más libertad de decisión, puede ir a otros países a vivir. ¿Tenés intenciones de seguir en el rubro de la gastronomía? ¿Te gustaría? Vos me decías en privado que cuando tenés experiencia en este rubro es mucho más fácil conseguir trabajo. Sí, es verdad que mientras más trabajas más experiencia y eso te permite conseguir más rápido. Pero lo que no me gusta de la gastronomía es el horario, son siempre horarios diferentes y siempre en fin de semana. Y por ahí después de ya hace 3 años que ejerzo la gastronomía sin parar, sin cambiarme como se dice, de campo. Claro, tenía ganas de un poco de cambiar igual si lo tengo que hacer. De hecho voy a ir y voy a buscar también ahí, pero voy a tratar de abrirme a otros ámbitos. Y el hecho de ser corredor inmobiliario, allá tiene menos posibilidades o hay limitaciones, tenés que tramitar tal vez algún aval para tu título, para poder ejercer o buscar trabajo de eso. Yo creo que sí, no profundicé en el tema, pero teniendo en cuenta que es del ámbito del derecho y el derecho cambia en cada país, yo creo que debería hacerse alguna validación. Y también lo que me frena, porque eso se podría hacer, pero para estar en el rubro hay que tener un idioma, un gran conocimiento del idioma local. Y si bien yo hablo inglés o puedo aprender italiano, ya el vocabulario que un profesional debe manejar para eso debe ser preciso, debe ser correcto. Sin duda que el idioma es un pilar fundamental, ¿no? Al momento de establecer ya sea lazos sociales o laborales también. Sí, sí, es muy importante, sí. Bueno, pero el hecho de ese intercambio que vos decías cultural también te habrá facilitado el entendimiento de otros idiomas por los que fuiste conociendo en este tiempo. Sí, yo el inglés lo pulí bien, es un idioma que ahora lo tengo ya como segundo idioma, no es perfecto ni hablar, pero sí lo mejoré un montón y aprendí un poco de los otros de donde estuve. Desde que te fuiste a Dinamarca, ¿habías regresado a Argentina o pasaste tiempo sin volver? Vine el año pasado y estuve acá por un mes y medio, en el 2018. Y ahora, bueno, sabés cuándo te vas, pero no tenés previsto sin duda fecha de regreso, ¿no? Ni de visita ni por un tiempo prolongado. La verdad que en este momento me voy sin saber cuándo vuelvo, aunque sé que no va a pasar mucho tiempo porque Chajarí a mí me gusta, siempre yo quiero venir a visitar a la familia, a los amigos. Yo tengo un perro que lo re extraño cuando me voy, así que... Y llevarlo es medio complicado. Y es un perro bastante grande y además de la casa no se podría ir a ver. Emanuel, bueno, no sé si hay algo que vos quieras comentarnos de tu experiencia, que no te haya preguntado. Te agradezco la comunicación y siempre este mensaje, ¿no? De sobre todo los jóvenes, vos tenés 26 años apenas, pero el hecho de que se animen a experimentar aquello que quieren o sienten, porque para arrepentirse creo que hay tiempo. Yo, si hay alguien de aquel lado que me está mirando y dice me gustaría ir, yo lo animo. De hecho, yo en estos 2 años no conocí a nadie de Argentina que ya se ha arrepentido de su decisión. Y a mí lo que me impulsó, lo que me animó a decir sí me voy a ir fue el jefe de un amigo con el que compartí casa en Santa Fe, que me dijo, lo peor que puede pasar es que te tengas que volver. ¿Y tenés familia acá? Sí, le dije yo. Bueno, ellos te van a traer, ellos te van a pagar un pasaje y te vas a volver. Porque plata tenés ahora y la puedes perder, pero la puedes ganar también en el futuro. O sea que plata no tiene que ser algo que te limite. Y miedo tampoco, porque allá es igual o más fácil que acá. Allá yo me refiero a Europa, ¿no? Sí, sin duda. Y eso del dinero, como decís, es algo que todos te lo dicen quienes viven afuera. Eso va apareciendo, la verdad que no es un limitante para... Nadie puso eso en el camino. Tal vez sí, los vínculos, extrañar, el idioma, pero el dinero... que a uno pareciera que lo pone siempre en primer lugar, en este caso no es el limitante, ¿no? Sí, el dinero es el primer obstáculo de una persona, pero yo creo que el más pesado son los obstáculos personales que uno tiene. Desarraigarse de tu lugar de origen, de estar lejos de tu familia, no entender la que la gente habla porque habla otros idiomas, pero el dinero no, porque siempre hay gente dispuesta a ayudar. Hay muchas comunidades, grupos de Facebook y siempre se puede. Yo creo que se puede, sin dinero inclusive. He conocido gente que fue con la billetera casi vacía y hoy en día están allá y contentos y consiguen un trabajo. Y otras personas que fueron con dinero y por no poder superar esos obstáculos personales se volvieron. Aunque les gustaba estar allá,
estar lejos de la familia, en un ambiente desconocido, nos hicieron volver. Gracias, mucha suerte en esta aventura. Muchas gracias, ¿sí? Espero disfrutarlo de vuelta y gracias a ustedes por venir. Bueno, le agradecemos a Manuel que nos haya recibido en este paso breve que tuvo por nuestra localidad. Aprovechamos esa oportunidad de, bueno, tratar de transmitir la experiencia, ¿no?, de alguien que busca rumbo en otros países, conocer, relacionarse, establecerse en otras culturas, con otros idiomas, y en ese objetivo, en ese camino, está también la realización personal. Sin duda que es el objetivo, el primero y el objetivo final de quienes parten, ¿no?, hacia otros lares. Nos vamos, gracias por estar allí, por habernos acompañado. Criterios el próximo jueves, estará aquí a las 20 horas en la pantalla de Canal 4. Los esperamos. Keye bangala cheche onile